Bien, continuemos. Funciones, relación entre cantidades. Siempre que encontremos dos cantidades, una que dependa de la otra, encontremos entonces una función. Y las relaciones pueden ser diferentes, pueden ser lineales, pueden ser no lineales, pueden ser directas, pueden ser inversas, y si son directas, que si se aumenta una cantidad, el valor numérico de una cantidad aumenta también el de la otra, sea de forma lineal o no lineal. Inversas significa que si la relación es inversa, quiere decir que si la magnitud numérica de una aumenta, la otra disminuye. La magnitud numérica. Sin embargo, hay un concepto que es el de las funciones inversas. Hay un tipo específico de función que son, o de tipo de funciones, ¿no? El tipo específico de funciones son las funciones inversas. ¿Qué es una función inversa entonces? ¿Cuándo una función es inversa? No la relación entre cantidades. La relación inversa es que una aumenta y la otra disminuye. ¿Sí? Eso lo vemos en las funciones, en dos funciones lineales. Pongamos aquí el dibujo de dos funciones lineales. X contra Y y X contra Y en una relación directa. Al aumentar el valor de X, aumenta el valor de Y. En una relación inversa, al aumentar el valor de X, disminuye el valor de Y. ¿Sí? Diríamos que cuando las funciones son, cuando f de X es creciente, tenemos una relación directa entre X y Y, entre las cantidades. Cuando f de X es decreciente, la relación entre X y Y es inversa. ¿Sí? La función es creciente, y esta función es decreciente. Las relaciones son, en la función creciente, la relación entre X y Y es directa, y en la función decreciente, la relación entre X y Y es inversa. ¿Okay? Ahora, ¿qué es una función inversa o cuando la función es inversa? La función es inversa cuando toma el resultado de otra función para obtener el valor de las abscisas, es decir, de las X. Es entonces cuando esta función es inversa. Si una función es inversa, cuando toma el resultado de otra, es decir, cuando toma el valor de Y para convertirlo en X. ¿Y eso qué es? ¿Qué dijo el profesor? ¿Qué dije? Ni yo me entendí. Para entenderlo, vamos a ver. No es que una imagen diga más que 1000 palabras, sino que una imagen con contexto dice más que las palabras solas o que la imagen sola. Una imagen puede no decir nada si no hay un contexto que le explique. Una palabra o una serie de palabras, una frase, un enunciado, no dice mucho si no hay un contexto
que lo explique. Bien. Pongamos entonces un ejemplo. Para no confundir con esto de aquí, vamos a referirnos a las funciones inversas. Ese profesor que se la pasa borrando con un color para que se note. En amarillo. O sea, está en color violeta lo que son las relaciones directa e inversa. En la relación directa en la función creciente, relación inversa en la función decreciente. Pero ¿qué es la función inversa? Para una función y igual a f de x, la función inversa es f menos 1, no es potencia, es un indicador, ¿sí? Es una marca, es un símbolo, no es una potencia, no es f elevado a la menos 1. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? No es f a la menos 1. Es f supra menos 1 es x igual a f menos 1, este de aquí, de y. Ya, ¿se dan cuenta? He intercambiado la posición de la x por la y. Como dije hace rato, tomo el resultado de f de x de la función cualquiera de una línea recta son los valores de y. El resultado del valor de x es un valor en y, es una función. El resultado es y. Ahora, tomo el resultado para representar a las x, que recuerden son las, y aquí voy a corregir. Como lo he estado escribiendo así con falta de ortografía, simplemente tienen que agregar una letra cuando he escrito la palabra abscisa, es SC. La había estado escribiendo con S nada más. Es un error ortográfico de mi parte, no matemático, sino ortográfico, gramatical. Las X son las abscisas y las Y que son, ¿cómo le llamamos? Ordenadas. Ok, bien, para terminar de... Entonces, tomo a la ordenada como valor para la abscisa. Y entonces, esta f menos 1 de y es la función inversa de la función original f de x. Esta es la función original y esta es la función inversa. ¿Okay? Inversa de esta. Okay. Ejemplos. Veamos cómo se comporta esto. ¿Cómo se ven funciones inversas? Tengo que marcar esto. Okay. Pongamos acá nuestro sistema de coordenadas cartesianas. Aquí la que se borró la de medio. Ahí está. Ok. Y voy a partir
partir de aquí. Ok. Bien. Tenemos a las X y a las Y. Esto es F de X. Depende, Y depende de X, depende de los X. Pongamos desde 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y acá pongamos, por cuestiones de espacio, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Ok. Y se me acabó el pizarrón, debe haberlo hecho acabar. Ok, bien. La función original, digamos que es. Voy a borrar la palabra original para poder ocupar espacio. Es esta y es igual a 2x. Denme los valores desde 0 hasta 9. Desde 0 hasta 9. Cuando x vale 0, y vale ¿cuánto? O sea, no estoy escribiendo la tabla, escriban ustedes. Desde x igual a 0 hasta x igual a 9. Cuando x igual a 0, ¿cuánto es? 0. 2 por 0, 0. Cuando x igual a 1, x igual a 2. Cuando x igual a 2, 4. Cuando x igual a 3, 6. Cuando x igual a 4, 8. Cuando x igual a 5, 10. Cuando x igual a 6, 12, 14, 16. ¿Sí? Tengo, esta es la función. Aproximadamente, porque está haciendo un chueco. Como se prueba a tener un sistema cuadriculado. Ahí está. Bien. Si yo no conozco cuánto vale aquí, pero conozco cuánto vale acá, si y es igual a 20, ¿cuánto vale x? ¿Eh? 10. Vamos a ver. Efectivamente. ¿Qué es lo que hice? Puse como variable independiente a la y para saber cuánto vale x. Hice el proceso. Normalmente lo que hacemos es, yo tomo el valor de x igual a 1 y luego veo cuánto vale y. Tomo el valor de x igual a 5 y entonces averiguo cuánto vale y. ¿Cómo lo hice aquí? Tomé el valor de y lo que hice fue averiguar cuánto vale x. El camino fue inverso, fue en el sentido opuesto. Lo que he hecho es hacer la función inversa. Amarillo. Vamos a ver.
Sin embargo, ¿cómo se ve la función inversa? ¿Cómo se ve la función inversa? La función inversa, de hecho, se ve. Ahí está el 10. En este mismo sistema cartesiano. Tengo 10, 11, 12, 13, 14. Tengo que usar la misma escala: 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Acá está el 20. Aquí está el 10. Aquí está el 0. Aquí está el 0 en Y. Bien. Pero ahora, ¿cuál es? Esta es Y. Y esta sería X. ¿Por qué la función inversa? Tomo a Y, la Y original, y la uso como X. O digamos, tomo a X y la uso ahora como Y. Tomo a X y la uso como Y. Tomo a Y y la uso como X. Este sería el eje X, color coral, vamos a decir. Esta sería la Y. Bien. Esta es la Y amarilla. Y esta es la X amarilla. Bien. ¿Cómo es la tabla? ¿Cuánto vale la nueva X blanca? La blanca son los ejes. Y los ejes siempre son X en horizontal, Y en vertical. La cantidad que estaba graficando antes yo era la X color coral contra la Y color coral. Ahora estoy graficando la Y amarilla contra la Y amarilla, y la Y amarilla se ha transformado en X. Porque es la inversa. Y la X amarilla se transforma ahora en la Y blanca. Entonces, ¿cuál es esto? Se transforma en F de X blanca. La inversión es de la siguiente manera. La inversión es de la siguiente manera. Yo tengo la función original. Y es igual a 2 X. Es más, déjenme cambiar lo de la X. X. Bien. Lo que voy a hacer es intercambiar esta para acá y esta para acá. ¿Cómo queda? X es igual, lo voy a hacer un poco más abajo. X es igual a 2 Y.
entre 2. Siguiente paso es x entre 2 es igual a 2y entre 2. ¿Y esto qué es igual? Pues queda estrictamente un medio de x igual a y. ¿Bien? El medio lo sacan porque... Para que se vea como coeficiente. porque la x está... Porque x está siendo dividida entre 2. Y lo podría dejar igual, pero quiero que se vea claro qué es esto. Espérame. Tengo que transformarlo en una función decente. Esto se transforma en y es igual a un medio de x. Es más, sí, está. F de x es y, que es igual a un medio de x. ¿Qué es un medio? El coeficiente de x, y esto, si fuera, bueno, de hecho lo que tengo aquí es una función lineal, una línea recta. Si esto fuera la función, no, de hecho no fuera, esto es la función de una línea recta, esto es la función de una línea recta que es 2. El coeficiente de x, pero ¿qué representa? Recuerden, la pendiente. La pendiente de esta función de y igual a 2x es 2. ¿Ok? ¿Cómo es la función inversa? Es una función lineal. Esta es la función inversa. Recuerden, era amarilla, se transformó en blanca. Era amarilla y se transformó en blanca. ¿Ok? Y es igual a un medio de x. ¿Qué es un medio? Primero, es una función lineal. ¿Y qué es un medio? La pendiente. La pendiente de esta nueva función lineal. Si es así, entonces, ¿cómo se ve la función inversa? Recuerden, nada más vamos a poner aquí que es amarilla. La función inversa la voy a dibujar en amarillo para poder conservar esto de aquí. Recordar que esta función no es una función original, es la transformación de la original en su inverso, en la función inversa. ¿Cómo se ve? Grafiquemos. ¿Ok? Cuando x vale 0, ¿cuánto vale y? 0. Cuando x vale 1, ¿cuánto vale y? 2. Cuando x vale 2, ¿cuánto vale y? 1. Cuando x vale 3, 3.5. Cuando x vale 3, 3.3, 1,5. 1,5. 1.5. ¿Sí? O sea, 3 por 1, 3 entre 2, 1.5. O 1 medio. Cuando x vale 4, vale 2. Cuando x vale 6, vayámonos de 2 en 2, porque lo que tengo aquí serían pares. Cuando x vale 6, o más fácil, cuando x vale 8. 8 entre 2 es igual a 4, es lo que quiero. Que se me sea más fácil dibujarla. Tengan piedad de su corazón. Cuando x vale 10, entre 2 es 5. Por acá. Ok, cuando x vale 12, 6 vale 6. Más o menos por acá. Ok, lo que quiero es poder dibujarla lo más decentemente posible. Sí, de por sí soy bastante indecente. ¿Cómo se ve la función? ¿Cómo es? Es una función diferente. Su pendiente es distinta a la pendiente
¿Por qué la pendiente es a su medio? Mientras que aquí la pendiente es 4 veces mayor. Es 2. La función inversa de y igual a 2x es un medio de x. Esa es la función inversa de x, es un medio de x. Tracemos otro ejemplo para tratar de visualizar mejor a las funciones inversas. Voy a permitirme borrar, porque quiero usar el sistema cartesiano. Voy a permitirme borrar el ejercicio que hicimos ahorita con la función y igual a 2x, y al invertirla, al obtener su función inversa, que es un medio de x. Entonces, borremos aquí estas, ya las vieron, igual van a quedar grabadas. No se preocupen si no copiaron, no se preocupen si no tomaron una foto. Pueden tomar la selfie. Ok. Antes tomarse selfie era más difícil con las cámaras antiguas originales. Es más, no era común. No era común andar tomando selfies. Había quien lo hacía, pero era más gordo. Quedémonos con nuestro sistema cartesiano blanco. ¿Ok? Borremos lo que tenemos aquí en amarillo y color dorado. Ahí está. Luego borramos la pared. Bien. Ok. Pongamos la siguiente función. Lo voy a hacer así. La siguiente función. Y. Sí, aquí está bien. Y es igual, se va a aparecer, pero no es la misma, a 2 x más 4. No, menos 4. Para que sea el ejemplo que tengo aquí. Menos 4. Menos 4. Esta es la función original. Pongamos aquí la función original. ¿Ok? Esta es f de x. Es igual a y, que es igual a esto. La función inversa, f menos 1 de x, es igual a ¿qué? Tengo que intercambiar este acá y este acá. ¿Ok? Vamos a poner así. Y, esta y, es igual a, ¿cuál es la inversa de 2x? Un medio, sería x entre 2. Ya la sabemos del ejercicio del ejemplo anterior. ¿Y cuál es el inverso de el resto? Lo que hace es como despejar x.
y luego le cambio los nombres. Le cambio eso. Y esto me va a quedar como más 2. ¿Okay? Lo hacen con calma después, para verificar que esto es cierto. ¿Bien? Ahorita, Sería como 2 entre 4. 2 entre 4, no, 4 entre 2. 4 entre 2 es igual a 2. ¿Sí? O sea, más 4 pasa para acá como menos 4. Perdón, menos 4 pasa para acá como más 4. Como divido todo entre 2, me queda 4 entre 2 es igual a 2. ¿Sí? Está aquí platicando el despeje y la transformación, lo hacen con calma en casa. ¿Okay? Ahorita para que podamos continuar, me estoy guardando, no sacando de la manga eso, sino que lo estoy guardando en el cajón para revisarlo después. ¿Sí? Ok, esta es entonces ¿qué? La función inversa. Esta es la inversa. ¿Ok? La función inversa de f de x es f menos 1 de x. Cambiemos el nombre para no usar f menos 1 de x. Ya hemos hablado que podemos llamarle a cualquier función f de x, o g de x, o h de x, que estaríamos refiriendo a funciones diferentes. Así como vimos que la función que vimos, la primera hace un momento era y es igual a 2x, la segunda función que vimos, que resultaba ser la inversa de esta primera, es una función diferente, porque tiene una pendiente diferente. Y es igual a un medio de x. Esa era la función amarilla. ¿Bien? Entonces, a esta función, que es la inversa de la original, le podemos dar un nuevo nombre. Llamémosla g de x. ¿Cómo se ve f de x? O sea, y igual a 2x menos 4. Tabulemos. Para graficar, cuando x igual a 0, ¿cuánto vale x? El y. Cuando x igual a 0, ¿cuánto vale y? 4. ¿Dónde está y? ¿Cuánto? 4. 4. Es la función azul. Voy a graficar en azul. Cuando x igual a 0, y es igual, me dijiste 4. Ok. Cuando x es 1, Sí. ¿cuánto? 6. No sé. Ah, es que es negativa. Sí. Más abajo. No es el borrador. No está aquí. Tampoco está acá. Es menos 4. Déjenme ver. Aquí es menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Ok, estaría por acá. Ok, está bien. ¿Cuál es el que sigue? Cuando x es igual a 1, ¿cuánto vale y? Menos 2. Cuando x es igual a 1, y vale menos 2. Está aquí. Cuando x es igual a 2, 0. Cuando x es igual a 3, 2. Cuando x es igual a 4, 4. Cuando x es igual a 5, 6. Cuando x es igual a 6, 8. Cuando x es igual a 7, quedémonos hasta 10 nada más. 10. Cuando x es igual a 8, pues sería 12. ¿Sí? Cuando x es igual a 9, 14. Cuando x es igual a 10, sería 16. Aquí me quedó medio chueco ya este asunto. Ya está por acá, está por acá, no hay problema. Vamos a ver en línea, para despistar. Viene por acá. 2, 10, ok. Por ahí viene más o menos la recta de esta función. Ah, es la función azul, dijimos, ¿no? La función azul. Estoy pintando en blanco. No importa, la voy a pasar en azul aquí. Ahí está. La función azul es y es igual a 2x menos 4. ¿Cuáles son los valores de la función verde? Cuando x igual a 0,
y es igual a 2. Cuando x es igual a 1, 2.5. Cuando x es igual a 2, 3. Cuando x es igual a 4, 4. Me salté. ¿Cuánto vale? Cuando x es igual a 4, 4. 4. Cuando x es igual a 6, estoy diciendo cada valor, cada 2. 5. Y igual a 5. Cuando x es igual a 6, y es igual a 5. Cuando x es igual a 8, 6. Cuando x es igual a 10, 7. Más o menos por acá. Ok. Más o menos por ahí está. Bien. 2, 4. Bueno, ya el 4 está aquí, fíjense. Me quedó abajo. Está más arriba este. Ajá, estaba bien. Estaba chueco ahí. Bien, entonces, ¿cómo se ve? Ok. La azul es la función original. Y es igual a 2x menos 4. Y la verde es la función inversa de la original, y es igual a un medio de x más 2. La pendiente de la verde, ¿cuál es? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto vale? Un medio. ¿Sí? Un medio. Una manera más apropiada. Un medio de x más 2. La pendiente de la función azul es 2. Esta es la función original y esta es su función inversa. ¿Cómo es la función y es igual a x? Cuando x es igual a 0, y vale 0. Cuando x es igual a 1, y vale 1. Cuando x es igual a 2, y vale 2. Cuando x es igual a 3, y vale 3. Cuando x es igual a 4, y vale 4. Cuando x es igual a 5, y vale 5. Cuando x es igual a 6, y vale 6. 7, 7. 8, 9, 10. ¿Y esto cómo se ve? Me quedo aquí un poco chueco. En realidad es esta. ¿Y qué es lo que tengo? La función inversa es la imagen en espejo de la función original, donde el espejo es la función y es igual a x. Es una manera en la cual, de forma gráfica, una forma de la cual, de manera gráfica, puede encontrar la función inversa de otra función. O, de hecho, más bien encontrar si dos funciones, una entre sí, son espejo una de la otra o inversa una de la otra. ¿Bien? Sea la manera de verificar que una función que obtenemos es la inversa de la anterior.
Esto es importante porque no todas las funciones, sean lineales o no lineales, presentan funciones inversas. Sí, todas las funciones se pueden invertir. Simplemente intercambio x por y y por x, les cambio el nombre a la nueva y, a la nueva x. La nueva y es la antigua x, la nueva x y la antigua y. Pero lo que obtengo, Es la imagen especular. tal vez sería la imagen especular de la función original, pero quizá lo que obtengo no es una función. ¿Qué herejía está diciendo el profesor? Voy a borrar esto porque voy a ponerles un ejemplo de una función que ya hemos visto antes, un tipo de funciones que ya revisamos, las funciones de potencia, y cómo debemos tener cuidado cuando nos piden obtenga la función inversa de la función fulanita. ¿Se puede obtener la función inversa de cualquier función? Vamos a ver si es posible. Volvamos a los colores azul y verde. Digamos que la función original es y es igual a x cuadrada. ¿Esa cuál es? Ya la conocen. Ya la hemos visto antes. Nos divertimos con ella, fuimos a una fiesta. ¿Cómo es? ¿Cómo es esa función? Una parábola. Una parábola. Veamos el lado positivo del asunto, el lado positivo de la parábola. Para no tener que dibujar a la izquierda. Aún así, veamos. Cuando x igual a 1, a 0, x igual a, cuando x igual a 0, y es igual a 0. Cuando x igual a 1, y vale 1. ¿Sí? 1 al cuadrado es 1. Cuando x es 2, y es 4. Cuando x es 3, y es 9. Cuando x es 4, es 16. Y ahora sí lo vamos a poder dibujar porque modifiqué el eje de x, lo hice a la mitad de tamaño de la escala del eje de x, ¿no? Modifiqué el eje de y. ¿Saben qué? Se lo voy a pasar aquí. Si va a ser necesario. Va a ser útil. No necesario, pero sí es útil. Lo hacemos el lado izquierdo también. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasta aquí está, no necesitamos más. Es una parábola. ¿Sí? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Decíamos que de este lado, ¿cuáles serían los valores? Ya sabemos, sería menos x menos 1, y es 1, x menos 2, y es 4, x menos 3, y es 9, x menos 4, y es 16. Ok, y tenemos entonces la parábola. Ahí está. ¿Bien? La parábola azul. ¿Cuál es la inversa de esta? ¿Cuál es la función inversa? Si esta es f de x, ¿cuál es f menos 1 de x? La raíz cuadrada de x. Sí, despejemos x. Queda igual a la raíz cuadrada de y.
le cambio el nombre, y ahora es x, y x ahora es y. Tabulemos. Cuando x es 0, y es 0. Cuando x es 1, y es la raíz cuadrada de 1. 1. Pero también puede ser menos 1. Menos 1 al cuadrado es más 1. Cuando x igual a 2, 1.5 casi. Y también es la raíz, es menos eso. Eso al cuadrado, menos eso al cuadrado, me daría 1.48. No, acá es menos 2, ¿no? Pues el menos 1 está aquí, 1.40 y no sé qué está por acá. ¿Ok? Cuando x igual a 3, 1.7, pero también es menos 1.7. Cuando x igual a 4, es 2, pero también es menos 2. ¿Sí? Entonces, lo que tengo es esta parábola. Pero esta parábola no es una función de x. La función inversa de esta no es una función de x. ¿Por qué? Porque para cada x puedo tener dos valores de y. Y entonces no cumple con las condiciones que vimos al principio de lo que sí es una función. Para que una función sea función, o para que una ecuación sea una función, para cada valor de x debe haber uno y solo un valor en y. Cuando x vale menos 4, y vale más 16. Cuando x vale menos 3, y vale esto y solo esto. Cuando x vale menos 2, y vale 2 y nada más 2. Cuando x vale más 2, un valor diferente de menos 2, y vale más 2. Puede haber más de un valor en y, pero los valores en x tienen que ser diferentes para que esto sea una función. Y igual a x cuadrada si es una función de x, pero y igual a raíz cuadrada de x no es una función de x. Por lo tanto, esta función y igual a x cuadrada no tiene f menos 1 de x, no tiene funciones inversas. No existe, no es posible. Son como los fantasmas, no existen. Es imaginación. Bueno, tendríamos que demostrar que existen, no que no existen. Así es la ciencia. La ciencia prueba existencias, demuestra la existencia cuando presenta la evidencia. No es posible en ciencia, no es una posibilidad, no es una facultad de la ciencia de probar negativos, probar inexistencias. En ciencia se debe demostrar la existencia, no la inexistencia. Mientras no se demuestre la existencia, no se dice que existe, se dice que podría existir. ¿Hay vida en el universo más allá de la Tierra? Tendrías que presentarme la evidencia de que sí la hay. La física, las leyes de la física, las leyes de la química y las leyes de la biología sugieren que existen las condiciones en algún otro lugar del universo
lo hemos estudiado en los últimos 30 años, hemos estudiado la física de exoplanetas, incluso de otros cuerpos en el sistema solar, la física de Marte, la física de Venus, la física de Europa. Europa el satélite galileano, no Europa el continente, la física de Ganimedes, la física de Dione, un satélite, y Enceladus, dos satélites de Saturno, y hay agua líquida en esos 4 satélites. Europa, Ganimedes, Calisto, otro satélite galileano de Júpiter. En Europa, Ganimedes y Calisto de Júpiter. Y en Enceladus y en Dione de Saturno hay agua líquida, demostrado experimentalmente, bueno, observacionalmente por naves espaciales. Se han enviado varias naves a Júpiter, han estudiado Júpiter y sus satélites, y se ha identificado, incluso desde la Tierra con el Hubble, se ha visto que de repente las grietas que hay en la corteza de Europa salen chorros de agua, como géiseres. Sabemos que es agua y sabemos que está saliendo de la corteza helada de Europa. O sea, hay agua ahí abajo. Se envió una nave que estuvo como 12 años orbitando Saturno, la nave Cassini, y estuvo estudiando Saturno, sus anillos y sus satélites, y encontró lo mismo en Dione y Enceladus. La corteza es helada, de agua y otros compuestos químicos. Hay grietas en la corteza de estos 2 satélites, y alcanzó a detectar más de una vez que salían como géiseres de agua junto con algunos compuestos orgánicos de carbono, orgánicos por eso, que salían junto con el agua por las grietas de la corteza helada de Dione y Enceladus. Se detectaron por medio de espectroscopios, aparatos que iban en esa nave Cassini. Entonces se detectó agua líquida, se detectaron compuestos orgánicos. La física y la química nos dicen que esa es la materia, son compuestos químicos que hay en los seres vivos, y con eso se puede formar seres vivos. Pero ¿hay vida adentro de esos satélites? La respuesta es: no sabemos. No tenemos las evidencias que demuestren que sí hay vida ahí. Hay los elementos químicos, hay los compuestos químicos, hay las propiedades físicas, agua líquida, no solamente agua sólida, no solo hielo. Entonces, puede haber reacciones químicas que den origen a lo largo del tiempo a la formación de microorganismos, por lo menos. Pero hay microorganismos ahí, no los hemos podido detectar. La pregunta entonces ¿hay vida en esos cuerpos en el sistema solar? La respuesta científica es: no sabemos. Bueno, pero es posible. Pero es posible, no es un sí. Hay que demostrarlo. Concluyendo, hay algunas funciones que pueden invertirse, y la ecuación resultante es una función. Y hay otras funciones que pueden invertirse, pero lo que obtenemos son fantasmas. Bueno, son ecuaciones, no funciones. En un silogismo, todas las funciones son ecuaciones, pero no todas las ecuaciones son funciones. Concluyo con otra mención biológica. Les puse, para ilustrar el tema de hoy, 2 ecuaciones y sus gráficas en Facebook y en Twitter. La ecuación de Michaelis y Menten, en la cual uno grafica la concentración de un sustrato de una enzima en las X. O sea, esto es mi variable independiente, yo la puedo manipular como preparando las soluciones. Peso el azúcar, la disuelvo en diferentes concentraciones y ya tengo mi reactivo, el sustrato para la glucosa sinasa.
¿sí? La glucosa sinasa, su sustrato es la glucosa. ¿Sí? Sinasa quiere decir que se le mueve grupos funcionales. ¿Sí? Tengo la enzima, tal vez extraída de algún organismo o en el organismo mismo, si son bacterias, lo puedo hacer. Y lo que mido es la velocidad con la que produce el producto, con la que se forma el producto. Y entonces grafico la velocidad. Le llamamos velocidad máxima. ¿Ven? Este es un experimento tipo Michaelis-Menten de cómo funciona una enzima, qué tan rápido lleva a cabo una reacción química. Obtengo los resultados y cuando hago la gráfica obtengo cosas así. A 0 de sustrato, ¿cuál es la velocidad de producción del producto? 0, porque no hay producto, si no hay sustrato no hay producto. 0, 0. Le voy poniendo poquito a poco cada vez más, ¿sí? Y entonces, conforme hay más alimento para la enzima, digamos, más sustrato para la enzima, más rápida es la velocidad de la transformación. Pero llega a un punto, ¿no? Pero llega a un valor máximo hipotético, le llamamos teórico, que se conoce como la velocidad máxima, que sería a una concentración muy alta, Ya aumenta la velocidad. donde la velocidad se mantiene constante. De hecho, nunca se llega a eso, es asintótico. Tiende a ser horizontal, pero no llega al máximo. Decimos que la enzima se satura, tiene tanto sustrato que ya no le echan más. Está saturada. ¿Bien? Entonces, ya no puede aumentar más la velocidad de producción, además ya no hay más enzima que transporte. Por más que le eches, no puede procesar más que recibe en su sitio. ¿Okay? De esta manera podemos saber cuál sería el valor máximo, y el que sería este, y podremos determinar un número constante que corresponde al 50% de la velocidad máxima. Y aquí lo intrapolamos a la gráfica de la curva y obtenemos este valor de la concentración del sustrato, que es el llamado, o la llamada, concentración necesaria para llegar al 50% de la velocidad máxima. Bueno, ¿eso qué es? El sustrato necesario para llegar al 50% de la velocidad máxima de una enzima es lo que conocemos como la constante de Michaelis y Menten. ¿Sí? Y es un número de concentración de ese reactivo específico para cada enzima en el universo, para cada sustrato. Con un sustrato diferente la velocidad va a ser diferente, porque la glucosa sinasa no solamente puede transformar glucosa, puede transformar azúcares similares, fructosa tal vez, manosa, celodiosa. Diferentes azúcares podrían ser transformados, se parecen, por la enzima. Para cada sustrato lo que varía es la curva. Por lo tanto, la concentración, la constante de Michaelis. Cada enzima tiene su constante de Michaelis, de esa manera las puede identificar incluso, caracterizar. Solo que obtener este número en esta gráfica es un problema. ¿Por qué? Porque son funciones no lineales. Y como la mayoría de los bioquímicos no saben matemáticas, entonces cuesta más trabajo. Chale. La solución sería que los bioquímicos se pongan a estudiar más matemáticas para que entonces sean capaces de obtener la función de esa curva. Se puede. Es medio borroso, pero con herramientas matemáticas de cómputo actuales ya es más fácil o menos complicado. Solo que cuando Michaelis y Menten hicieron sus experimentos y llegaron a estos valores, a estos números, que llamamos constantes, su investigación la realizaron a principios del siglo XX, por ahí de 1910 más o menos. Por supuesto no había computadoras, ni internet. Entonces, ¿cómo le hacían? Qué aburridos. No había tampoco televisión ni radio. La gente leía más. Por ejemplo, leían los artículos de Michaelis y Menten, los bioquímicos. Entonces, por ahí surgieron un par de matemáticos.
Langweber y Borg, que dijeron, ya sabemos, no se complica la existencia. Ya hicimos el experimento. Para obtener la constante de Michaelis y la velocidad máxima, o la velocidad máxima y la constante de Michaelis y caracterizar las enzimas, hagamos lo siguiente. En lugar de graficar la concentración de sustrato, grafiquemos el inverso de la concentración de sustrato. O sea, 1 entre la concentración de sustrato. Y en lugar de graficar la velocidad máxima, grafiquemos 1 entre velocidad máxima. Alguien diría, ¿están obteniendo la función inversa? No. Este es el inverso de Bm. Y este es el inverso de 1 entre S. Pero la función que obtenemos no es la inversa. Son las recíprocas. La doble recíproca, la doble inversa, no la función inversa, sino la función doble inversa. Y entonces, Langweber y Borg dijeron, ya tenemos, estos números son los de la tabla del experimento. Lo que hago es, matemáticamente, transformar la tabla en estos valores, los pongo aquí, y tiene cara de recta. ¡Paz! Tiene cara de función lineal. Y lo que encuentro aquí es 1 entre Km, el inverso de la concentración de sustrato necesario para llegar al 50% de la velocidad máxima. Ya, nos salvaron a los bioquímicos que no tenemos que estudiar matemáticas. Porque las rectas sí las entiendo. Y es igual a mx más b. En la secundaria lo aprendí. Ya tengo la constante de Michaelis y ya tengo la velocidad máxima, ya sé cómo es la enzima, ya sé cómo funciona y la puedo comparar con otras. O sea que en la primera ecuación no es una función no lineal. Pero ya cuando lo pasábamos a los inversos, me quedaba ese 50%, o sea, la velocidad máxima en el eje de las y. Este es el 50% de la velocidad máxima. Pero no es, sí. No, es el inverso de la velocidad máxima, este valor de acá, de max. Y la Km sería esto, porque es donde se cruza con este valor. Sería equivalente a este de aquí, pero al inverso de este valor. Pues se ve bonito, pero no es cierto. Que obtenga yo la Km a través de su inverso al obtener la gráfica de los dobles recíprocos. El inverso de la V máxima, de la velocidad de Bm, 1 entre Bm, y el inverso de la concentración de sustrato, 1 entre S. Revisen sus apuntes de estructura y función celular, donde estudian la bioquímica de los patológicos de las células y en sus capítulos de cinética enzimática. ¿Qué es esto? Las cinéticas enzimáticas, el cómo cambia la velocidad de las reacciones enzimáticas en función del tiempo, o se llama cinética. Y vuelvan a graficar en papel milimétrico sus datos al transformarlos en la versión de Langweber y Borg. Y lo que van a obtener en realidad es algo así. Aquí se curva. Finalmente, el inverso de una función me da una ecuación tal vez, o tal vez una función similar. El inverso de la función recta de 2x me da una función recta 1 millón de x.
el inverso de la parábola x cuadrada me da x a la 1/2. Tampoco. También me da una función no lineal. Si esta es una función no lineal, el inverso me va a dar otra función no lineal. Esto es un error. No lo hagan en casa ni en el laboratorio. Y con esa aclaración, mucho cuidado cuando se habla de inversos. Debemos fijarnos bien en el trazo. Lo que tenemos es una nueva función, o tal vez una nueva ecuación que no es función, ya tenemos una parábola. Pero, ¿qué es? ¿Cómo es esa nueva función? Porque entonces debo tratarla como lo que es, no como lo que yo quisiera, porque los fantasmas no existen, ni en bioquímica.